Los espíritus que guiaron a Madero a iniciar una revolución. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los espíritus que le hablaban a Francisco y Madero y que lo llevaron a iniciar una gran revolución en nuestro país. Sobre Madero se han dicho muchas cosas, desde que pertenecía a una logia masónica hasta que en realidad era parte de los Caballeros de Colón. Sin embargo, lo que verdaderamente está comprobado y existe bastante evidencia sobre ello es que era un ferviente espiritista que se comunicaba con seres del más allá, los cuales le indicaban los pasos que debía seguir. Pero, ¿quieres saber todos los detalles de esta faceta desconocida de Francisco y Madero? Pues no te pierdas ningún detalle de nuestro video. Pero antes de hablarte de los espíritus de Madero, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Pero sobre todo, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Para la realización de este material nos basamos en el libro del escritor Alejandro Rosas titulado La Revolución de los Espíritus, así como El espiritismo seduce a Francisco y Madero de Yolia Tortolero Cervantes, Madero el Otro de Ignacio Solares y también diversas notas periodísticas de medios como El Vigía y Letras Libres. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. Las creencias espiritistas y su llegada a México. El espiritismo es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente ha sido Allan Kardec. Esta doctrina establece principalmente que los espíritus de las personas fallecidas conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de los médium. A su llegada de esta ideología a México, de inmediato fue rechazada por defensores de la Iglesia Católica. Sin embargo, algunos rasgos del espiritismo tuvieron una gran aceptación entre sus seguidores mexicanos, en particular sus enseñanzas morales que se basaban en la necesidad de que cada persona debía hacer el bien a sus semejantes. La doctrina espiritista floreció plenamente en México en el último cuarto del siglo XIX, provenía de Europa y encontró su mayor arraigo en los estados del norte de la República. Como doctrina filosófica, gozó de una buena reputación en México hasta muy entrada la década de 1940. El espiritismo tuvo sus nexos con la masonería y el protestantismo, en lo relativo a la moral que predicaban y su anticatolicismo que defendían. Estas afinidades que tuvieron estas corrientes ideológicas se introdujeron en nuevas propuestas de interpretación de la realidad y la lucha por generar cambios sociales. Número 2. Introducción de Madero al espiritismo en Francia. Como miembro de una de las familias más acaudaladas de su tiempo, capaces de dar a sus hijos una educación fuera de México, Francisco y Madero salió de San Pedro Coahuila para ir a Francia a estudiar primero en liceo y después en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París. En 1891 y 1892, sus dos últimos años de estancia en Francia, leyó las obras de Allan Kardec y revistas especializadas. Concurrió a varias sesiones espiritistas cuando estaban de moda las mesas parlantes. Descubrió que él tenía facultades para ser medium y desde entonces él aceptó el espiritismo como su creencia, según lo narró él mismo en sus memorias. El acontecimiento que ha tenido más trascendencia en mi vida fue que el año de 1891 llegaron a mis manos por casualidad algunos números de la Revue Sprite, de la cual mi papá era suscriptor. Con gran interés leí cuánto número encontré de la Revue Sprite y luego me dirigí a las oficinas de la misma publicación, que es en donde existe la gran librería espírita. Mi objetivo era comprar las obras de Allan Kardec que había visto recomendadas en la revista. No leí los libros, sino los devoré, pues sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas me sedujeron y desde entonces me considero espírita. Su padre era espiritista, pero su madre y la mayor parte de sus parientes tenían muy arraigada la fe católica. Número 3. Regreso de Madero a México y desarrollo como medium espiritista. A partir de su regreso a San Pedro Coahuila en 1893, Madero se hizo responsable de algunos negocios paternos, tales como sus haciendas algodoneras, y a partir de sus recientes creencias espiritistas, fundó un comedor público que era sostenido por él y otros vecinos de San Pedro, para alimentar ahí a campesinos y peones de la región. Además se dedicó a practicar la homeopatía y se volvió vegetariano. En su propia casa fundó y dirigió el Círculo de Estudios Psíquicos de San Pedro, a donde asistían vecinos y miembros de su familia.
En las tradicionales sesiones de miércoles y sábado, Don Panchito, como le llamaban cariñosamente, desarrolló una facultad que le había sido revelada años atrás en un círculo de París, la de medium escribiente. Curiosamente, en todas sus reuniones, cada idea, cada párrafo, cada línea era escrita por la mano de Madero cuando se encontraba en trance. En este estado, los espíritus evocados se comunicaban con los asistentes a la sesión a través de la pluma del propio Madero, cuya facultad de medium era la más desarrollada del grupo. Escribió Madero en sus memorias: "Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y sobre todo su parte moral, y cómo en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo. Lograron transformarme, y de un joven libertino e inútil para la sociedad han hecho de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas". Número 4. Los mensajes que le transmitían los espíritus. Uno de los hechos que marcó a Madero y motivó esta faceta ideológica fue perder a su hermano Raúl, quien tuvo un trágico deceso con una lámpara de petróleo cuando tenía 4 o 6 años de edad. En sus memorias, Madero cuenta que uno de sus guías invisibles era su hermano. Todas las comunicaciones están firmadas por un hombre, y en las relacionadas al orden moral siempre aparece la firma de Raúl. En la segunda etapa desaparece el hermano y figura un tal José. Las sesiones de los primeros años mostraban a un Raúl que comunicaba su malestar, porque ninguno de los asistentes cumplía con la disciplina propia del espiritismo necesaria para imponer el espíritu sobre el cuerpo y la materia. Raúl aconsejaba que leyeran y releyeran todas las comunicaciones, que evitaran jugar pool y aprovecharan ese tiempo para la caridad, que utilizaran las riquezas materiales otorgadas por Dios para hacer el bien entre los pobres, que dominaran sus pasiones carnales y rechazaran los vicios, que dejaran la vida vegetativa, orasen con fervor y no mirasen con desdén los dictos del más allá. Número 5. Los mensajes del más allá que lo motivaron a iniciar una revolución. En el año 1907 comenzó un segundo periodo de comunicaciones donde ya con habilidades más desarrolladas, según lo refieren los diarios y las memorias de Madero, podía ponerse en trance sin la presencia de nadie más. Y además se reveló ante él una gran misión que rebasaba por mucho a su persona, a su familia y a su pequeño círculo de San Pedro de las Colonias. Era un destino que alcanzaba a la patria entera, su liberación. El espíritu de José, presente en casi todas las comunicaciones, anunció a Madero la grandeza democrática que emprendería en poco tiempo y le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Madero comenzó a prepararse de otro modo. Solía retirarse a lugares solitarios, generalmente a su rancho Australia, donde meditaba y oraba profundamente. Procuraba acostarse tarde, madrugar y, contrariamente a su vieja costumbre, rechazaba la siesta vespertina. Ayunaba y comía lo necesario para mantener las energías. No bebía y no fumaba. La preparación espiritual también incluía un conocimiento claro y metódico de la historia. Le recomendaban la lectura de México a través de los siglos y otras obras clásicas de la historia mexicana. Debía leer los periódicos, conocer a la perfección la situación política del país, llevar notas y un diario cotidiano de sus actividades. En una comunicación del 30 de octubre de 1908, día de su cumpleaños número 35, por cierto, Madero parecía estar listo para emprender la lucha al recibir este mensaje. Querido hermano, estás en condiciones de dirigir a los demás, de impulsar a tus conciudadanos por determinada vía cuyo fin verás con la clarividencia de los elegidos. Has sido elegido por tu Padre Celestial para cumplir una gran misión en la tierra. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual, el precipicio es a donde se precipita tu patria. Cobarde de ti si no la previenes. Has visto igualmente el camino que debes seguir para salvarse. Desventurado de ti si por tu debilidad, tu flaqueza o tu falta de energía no la guías valerosamente por ese camino. Querido hermano, has dado un gran paso en la vida de tu evolución, de donde recibirás las fuerzas necesarias para luchar y para vencer. Número 6. Los movimientos previos al inicio de la revolución. No sé si sea un autoconvencido de sí mismo, pero el hecho es que las comunicaciones como tales le van diciendo eso. Incluso deja testimonio de una frase que le dijeron: ya no te perteneces, le perteneces a la patria. Las comunicaciones entre 1907 y 1908 registraron términos como lucha, libertad, justicia y patria. José llamó a Madero soldado de la libertad y el progreso, y luchador infatigable por la causa de la libertad. De las decenas de comunicaciones espiritistas recibidas por Madero destaca una: querido hermano,
te diré que nuestros esfuerzos están dando resultados admirables en toda la República. Defiende en tu libro La sucesión presidencial los intereses de ese pueblo desventurado. Todo esto, aunque doloroso, contribuye para preparar el desenlace del gran drama que se dará en el territorio nacional en el año 1910. Casualmente, la comunicación estaba fechada en noviembre de 1908, por lo que tuvo tintes premonitorios. 2 meses después, Madero prendió la mecha democrática que encendería al país entero, publicando su controvertido libro La sucesión presidencial en 1910, y a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Número 7. La vida política de Madero y el inicio de la revolución. A partir de 1904, Madero descuidó sus negocios cuando inició sus actividades políticas. Sin embargo, no por dedicarse a la política dejó de interesarse por el espiritismo, ya que por lo menos en 1906 y 1908 participó con ponencias en los 2 congresos espiritistas. En este último año todavía organizaba sesiones espiritistas en su círculo de estudios, y entre agosto de 1909 y agosto de 1910 escribió su célebre Manual Espírita, el cual lo hizo de manera anónima. La insurrección que recorría el norte del país a finales de 1910 no asustó a nadie. Por su comienzo incierto parecía condenado al fracaso. Incluso el círculo cercano de Porfirio Díaz veía en Madero a alguien insignificante, pues lejos estaba de ser un pundonoroso militar y difícilmente se le podía considerar un caudillo. Era tan solo un hombre de trato agradable, buen bailarín, algo excéntrico, y como revolucionario sorprendía su respeto por la vida humana. Su presencia física ciertamente no le favorecía, pues alcanzaba apenas el 1,63 m de estatura. José Limantour, secretario de Hacienda del gobierno de Díaz, se refirió al respecto. El movimiento carece de importancia. El jefe de los revoltosos es un hacendado de Parras, a quien juzgo una persona de buena fe, pero un tanto desequilibrado. No hace mucho se creyó apóstol y se dio a predicar el espiritismo. Ahora, atendiendo al consejo del espíritu del gran Juárez, pretende derribar al gobierno y reformar la sociedad. Cuando comenzó a circular el famoso Plan de San Luis que convocaba a la rebelión, quienes pudieron leerlo posiblemente soltaron una sonora carcajada. Algo de ingenuo tenía el documento revolucionario que notificaba al gobierno porfirista la fecha, el día y la hora en que comenzaba la revolución. Señalaba Madero en dicho plan: he designado el domingo 20 del entrante noviembre para que de las 6 de la tarde en adelante todas las poblaciones de la República se levanten en armas. Ningún otro plan revolucionario en toda la historia de México fijó con semejante precisión el inicio de un levantamiento armado. Número 8. Madero mantuvo en secreto sus creencias espiritistas. A principios del siglo XX, la gente no se ufanaba por ser espiritista. Esta práctica se asociaba con fenómenos supersticiosos, era sinónimo de debilidad, falta de sensatez para gobernar e incluso de desequilibrio mental. Y aunque Madero encabezó una lucha política que estuvo sustentada en sus ideales espiritistas, la influencia del espiritismo en su quehacer político fue algo que mantuvo prácticamente encubierto en el ámbito de sus actividades públicas. El cuidado que puso para que no lo asociaran con el espiritismo era evidente. Por ejemplo, en septiembre de 1909, cuando tenía escrita una parte de su libro Manual Espírita, le pidió al presidente de la Junta Permanente del Segundo Congreso Espírita Mexicano lo siguiente: el libro va firmado con una X. A usted le suplico encarecidamente no lo revele a nadie, pues usted sabe que en los actuales momentos políticos me perjudicaría grandemente sin ningún beneficio para la causa. Por cierto, este secreto fue revelado por el periódico El Porvenir, que le atribuyó a Madero la escritura del manual y lo desprestigió por eso. Madero habló abiertamente sobre espiritismo con pocos de sus más cercanos colaboradores. Número 9. Madero en la presidencia. El 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero violentó sus propias creencias y transitó de su espiritismo idealista al campo de la política real, donde se decidían verdaderamente los destinos de la nación. Por eso la revolución representó una tragedia personal, una derrota de la razón. Madero no estaba preparado para andar en ese camino, y su efímera victoria así lo demostró. Ya como presidente, Madero fue duramente criticado y juzgado de loco. Madero fue el primer presidente que toleró todos los cultos y que permitió también por primera vez, debido a sus convicciones democráticas, la organización
organización del partido católico. Sin embargo, no pudo conciliar sus creencias con los dogmas de la Iglesia Católica, lo que posteriormente conduciría a un enfrentamiento entre Madero y el partido católico. De acuerdo con Tortolero, a pesar de los esfuerzos tolerantes y demócratas de Madero, al mismo tiempo hizo todo lo posible porque los espiritistas aumentaran su influencia en el país. Pero por extraño que parezca, y aunque el espiritismo ejercía en él gran influencia, ¿por qué ninguno de los espíritus del más allá le advirtió que sería cruelmente traicionado, abandonado a su suerte y fusilado? Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre, la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué opinas de esta faceta de Francisco y Madero y si su creencia espiritista influyó en el rápido derrocamiento. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El romance secreto que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz siendo monja. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del amor prohibido que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz y que pocos historiadores se habían atrevido a contar. Durante siglos había pasado completamente desapercibido porque sus primeros biógrafos omitieron ese detalle, pero estudios recientes y así como la revisión de algunos de sus versos han traído a la luz este polémico romance. ¿Sabías que en una reciente